En El cuerpo causal y el ego, Arturo E. Powell nos ofrece una profunda exploración sobre el cuerpo causal y su relación con el ego, elementos fundamentales en el viaje espiritual y el autoconocimiento. Esta obra forma parte de una serie dedicada al estudio de los cuerpos sutiles del ser humano desde la perspectiva de la teosofía moderna. Está basada en el análisis riguroso de numerosas fuentes clásicas, organizadas con el objetivo de ofrecer una explicación clara y ordenada sobre los distintos planos y cuerpos del hombre. En este volumen se aborda el cuerpo causal, considerado relativamente inmortal, ya que acompaña al ser humano a lo largo de múltiples encarnaciones. A diferencia de los cuerpos físico, astral y mental, que solo duran una vida, el cuerpo causal se conserva durante toda la evolución del alma hasta alcanzar niveles superiores donde deja de ser necesario. El enfoque que se adopta aquí trasciende la visión limitada de la personalidad, observando los cuerpos inferiores como herramientas temporales utilizadas por el ser humano en su proceso evolutivo. Para comprender este cuerpo más profundo, es necesario estudiar su origen, su formación inicial, el papel que juega en la evolución y la conciencia superior que lo utiliza, conocida como la mónada. Este análisis incluye también el desarrollo desde las almas grupales hasta la individualización, momento en que aparece por primera vez el cuerpo causal, lo cual marca un paso crucial en la evolución espiritual del ser humano. Se tratarán detalladamente las funciones, estructura, pensamientos y facultades de este cuerpo, así como la vida después de la muerte en los planos celestiales. También se explorará la identidad que habita en él, el ciclo de las reencarnaciones, el deseo que impulsa ese ciclo, la relación con las personalidades proyectadas y los medios para fortalecer esa conexión. El recorrido culmina con el estudio del camino hacia la conciencia superior, las iniciaciones espirituales y el vínculo entre el alma y su origen divino, ofreciendo al lector una visión profunda del papel que desempeña el cuerpo causal en la evolución del ser humano. El campo de evolución. El campo de evolución se refiere al universo material donde se desarrolla el proceso evolutivo. Aunque espíritu y materia no son entidades separadas, se los analiza como polos distintos para facilitar su estudio. Dentro de nuestro sistema solar, este campo está formado por 7 niveles o planos, divididos en 3 grupos, uno relacionado con la manifestación del ego, otro con la evolución superior y otro con la evolución común de todos los reinos naturales. Antes de la creación del sistema solar, existen planos que representan etapas previas, como el Adi, que contiene la materia base del universo, y el Anupadaka, donde esa materia se impregna con la conciencia del Logos, la inteligencia que organiza el cosmos. El proceso creativo se puede ilustrar simbólicamente como un punto que representa al Logos en el centro del universo, desde el cual se extienden líneas en 3 direcciones que conectan con la materia y representan los aspectos de voluntad, sabiduría y actividad. Estos puntos de contacto forman una figura que simboliza la unión entre conciencia y materia. A nivel material, ese punto vibra dentro de una esfera de sustancia primordial, trazando una línea entre espíritu y materia. Cuando esa línea vibra en otro ángulo, forma una cruz dentro del círculo, que representa la mente creativa lista para desplegar la creación. El advenimiento de las mónadas. Las mónadas son unidades de conciencia que surgen antes de que el universo esté formado, como fragmentos de la vida divina que nacen por un acto de voluntad del principio creador. Aunque cada una es individual, no están separadas, ya que comparten la misma esencia. Son descritas como chispas del fuego supremo, envueltas en una materia tan sutil que no impide su intercomunicación. Estas entidades no son conciencia pura, sino conciencia unida a una forma, por tenue que sea, y residen en un plano elevado donde esperan poder manifestarse cuando el universo esté listo. Su existencia y deseo de manifestarse son parte del mismo impulso que da origen a todo el proceso evolutivo. Aunque contienen en potencia toda la divinidad, deben atravesar la materia para desarrollar conscientemente sus capacidades.
Se sienten impulsadas por un deseo de expansión, similar al brote que busca la luz o al artista que crea. Ese impulso vital que las mueve a experimentar, crear y multiplicarse es la expresión más profunda del gozo de estar vivas. Formación de los 5 planos. El proceso creador continúa con la acción de la mente universal sobre la materia original del espacio, provocando un movimiento constante entre sus 3 cualidades fundamentales: inercia, movilidad y ritmo. Esta actividad da lugar a la formación de los átomos de 5 niveles distintos, que se organizan siguiendo patrones definidos por límites, ejes de crecimiento y la intensidad vibratoria. Cada átomo así generado despierta nuevas capacidades para atraer o rechazar, formando moléculas cada vez más complejas que constituyen 7 niveles dentro de cada plano. Aunque esta materia inicial no es la misma que la que se conoce en el mundo físico, representa una etapa previa sostenida por fuerzas más sutiles, que preparan el terreno para futuras integraciones. Los movimientos internos de los átomos, llamados espirillas, son activados más adelante por otras influencias y evolucionan progresivamente. Esta labor inicial es conocida como la primera oleada de vida, un momento clave en la organización del universo, donde cada átomo contiene el potencial para responder a distintos niveles de conciencia a lo largo de la evolución. Los reinos de vida. La segunda oleada de vida divina desciende desde el aspecto intermedio de la Trinidad hacia la materia previamente animada por el tercero. Esta vida se reviste con esa materia viviente, en un proceso que abarca millones de años y atraviesa distintos planos de existencia. Al hacerlo, recibe distintos nombres según su estado: esencia monádica cuando permanece en niveles atómicos y esencia elemental cuando actúa sobre la materia más densa. A lo largo de este trayecto, se adapta progresivamente a las vibraciones de cada plano, comenzando en el nivel causal o superior del plano mental, donde se inicia el primer reino elemental. Con el tiempo, esta vida construye formas en los niveles mentales inferiores, donde se desarrolla el segundo reino elemental. En esta etapa, la vida continúa residiendo en niveles superiores, aunque sus formas se manifiestan en planos inferiores. La evolución continúa con el tercer reino elemental cuando la vida adopta formas en el plano astral. Más adelante, esta misma oleada penetra en el reino mineral, primero a través del nivel etérico y luego animando la materia densa, hasta abarcar lo que se conoce como minerales, líquidos, gases y otras sustancias aún desconocidas para la ciencia. Durante su paso por estos reinos, la vida se fragmenta en múltiples corrientes individuales, cada una con características propias. Estas no representan una sola gran entidad, sino una multitud de centros de conciencia en estado latente. Cuando la oleada alcanza el punto más profundo del reino mineral, deja de descender y comienza el movimiento ascendente. Así se explica que haya reinos coexistiendo simultáneamente, ya que distintas oleadas de vida se encuentran en distintos niveles del proceso. La función de esta segunda oleada es la de preparar las estructuras básicas que luego permitirán el surgimiento de cuerpos más complejos. La materia ha sido organizada por el tercer aspecto divino, y ahora es moldeada por el segundo para convertirse en las vestiduras sutiles de las futuras formas vivientes. Así se conforman los materiales del cuerpo mental, causal y astral, cada uno con sus propiedades específicas que determinan las cualidades de la conciencia. Todo este descenso a través de los planos corresponde al proceso de involución, donde la vida penetra y configura la materia. Luego comienza la evolución propiamente dicha, que es el retorno ascendente hacia planos más sutiles. Finalmente, se anticipa que una tercera oleada dará origen a seres humanos individuales, pero ese desarrollo se abordará en una etapa posterior del estudio. La anexión de los átomos. La segunda emanación activa a las mónadas que se encontraban esperando en un estado elevado, fuera del tiempo y del espacio material, hasta que los planos inferiores estuvieran preparados para recibirlas. Estas no descienden directamente, sino que irradian su energía vital hacia la materia.
Aunque proyectan su influencia, permanecen en su plano eterno, observando desde una posición superior. Cada mónada, a través de esta irradiación, toma átomos adecuados para su evolución. Su origen es trascendente, se mantienen como entidades autoconscientes, mientras sus rayos inician la apropiación de materia en diferentes niveles. Existen 7 tipos de mónadas, al igual que 7 clases de materia. Esta diversidad surge por la combinación de 3 aspectos de la conciencia universal: voluntad, sabiduría y actividad, con 3 cualidades de la materia: inercia, movilidad y ritmo. Cada mónada posee estos 3 aspectos en proporciones distintas, dando origen a las variantes. De igual manera, la materia se forma a partir de distintas proporciones de estas cualidades. La segunda emanación contiene 7 corrientes, cada una asociada a una combinación específica de conciencia y materia, y vinculada a uno de los 7 centros de fuerza conocidos como logos planetarios. Cada mónada pertenece esencialmente a uno de los 7 rayos, pero contiene en sí elementos de todos ellos. No hay parte de su sustancia que no provenga de alguno de los 7 logos planetarios, por lo tanto, cualquier movimiento de estos grandes seres afecta a todas las mónadas. Sin embargo, cada una conserva una afinidad particular con el logos que le dio origen. Aunque generalmente se mantiene en el mismo rayo durante su evolución, puede cambiar de rayo en casos especiales, lo que ocurre principalmente hacia los rayos primero y segundo. Además de los reinos elementales, existen seres avanzados llamados devas o ángeles, que provienen de una evolución anterior y ayudan en la formación y mejora de la materia. Estos seres trabajan en distintos planos preparando la materia para los pensamientos, los deseos y las futuras encarnaciones, colaborando activamente en la evolución. Existen muchos grados entre los devas, incluyendo desde entidades que operan en los planos superiores hasta aquellas que forman parte del reino de las hadas o espíritus de la naturaleza. Su labor principal en esta etapa es perfeccionar la esencia elemental. Más adelante, ayudan a moldear cuerpos y formas para los seres humanos y demás criaturas. Ellos son parte de las llamadas jerarquías creadoras, entre las cuales también se encuentran las propias mónadas. Su función es preparar el terreno para que las conciencias puedan encarnar en los mundos inferiores. Este trabajo incluye la disposición de 3 elementos clave: los átomos de los distintos planos, las mónadas preparadas en el plano Anupadaka y la intervención de los devas, sin cuya ayuda la evolución no sería posible. La mónada despierta su conciencia en 3 aspectos y emite ondas vibratorias que los devas canalizan hacia átomos específicos de los planos superiores, formando así el rayo de la mónada, Atma, Buddhi y Manas. Estos átomos permanecen unidos a ella durante toda su evolución. Este conjunto también se conoce como la tríada superior o yo superior. Aunque está envuelta en materia que disminuye su fuerza, su esencia es la misma que la de la mónada. Esta, aunque poderosa en su plano original, al descender a los planos inferiores se vuelve limitada, pero poco a poco logrará moldear la materia y manifestar plenamente sus 3 aspectos de conciencia. Así comienza su camino hacia convertirse, con el tiempo, en un creador universal. La anexión de los átomos, tríada inferior. Cuando la tríada espiritual ya está formada, emite un hilo de vida muy delgado llamado Sutratma, que servirá como eje donde se conectan distintas experiencias. Este hilo se ancla en una partícula mental que empieza a reaccionar débilmente. Con el tiempo, va desarrollando cierta capacidad de vibración relacionada con el pensamiento gracias a la acción de seres conocidos como devas, que rodean esa partícula con materia específica. Al mismo tiempo, se van creando separaciones entre los distintos grupos que darán lugar a futuras almas grupales. El hilo continúa su camino hasta un plano más denso, donde se une a un átomo astral, desarrollando reacciones asociadas a la sensación. Luego desciende al plano físico y se adhiere a un átomo físico permanente, alrededor del cual se agrupa materia más sólida.
En esta etapa, los devas lo insertan dentro de distintos tipos de materia etérica, comenzando así la evolución física. Esta progresión forma la tríada inferior compuesta por una unidad mental, un átomo astral y un átomo físico. La mónada elige el tipo de materia de sus átomos, ya sea para fortalecer su cualidad esencial o para desarrollar otra diferente, influenciando su evolución futura. Cada átomo permanente acumula las vibraciones de todas las experiencias vividas, actuando como memoria evolutiva. Estas vibraciones no desaparecen y quedan registradas de manera permanente. A medida que avanza el proceso, se activan estructuras internas llamadas espirillas, que evolucionan con cada etapa y con la ayuda de la energía vital. En personas avanzadas, algunas de estas espirillas pueden activarse antes de tiempo mediante prácticas específicas. Aunque otros átomos también se activan alrededor de los permanentes, esta activación es pasajera y no perdura tras la muerte física. Las jerarquías creadoras. Existen seres de distintos niveles de poder e inteligencia que construyen el universo y ayudan a las mónadas a avanzar en su camino evolutivo. Todo parte de una existencia suprema que se manifiesta en tres aspectos y de la cual emanan 7 grandes seres conocidos en diversas tradiciones como espíritus, dioses o arcángeles. Cada uno está vinculado a un planeta sagrado y dirige una de las 12 jerarquías creadoras, que colaboran en la formación del universo. Estas jerarquías son los arquitectos cósmicos y despiertan la conciencia de las mónadas para que puedan definirse a sí mismas y experimentar individualidad. En el estado actual de la evolución, 5 jerarquías ya han alcanzado la liberación, mientras que las 7 restantes siguen activas, cada una con funciones específicas dentro del proceso de evolución. Las 3 primeras son incorpóreas y actúan despertando aspectos superiores de la conciencia en las mónadas, como la voluntad, la sabiduría y la actividad. La 4ª jerarquía está formada por las propias mónadas, que participan activamente en su desarrollo, eligiendo átomos, formando su cuerpo causal y vivificando su energía interna. La 5ª jerarquía, conocida por su símbolo del pentágono, está ligada a la facultad de formar el sentido del yo. La 6ª guía el desarrollo intelectual y entrega 5 de los principios humanos esenciales, mientras que la 7ª trabaja en la evolución física y en la construcción del cuerpo humano, ayudadas por los espíritus de la naturaleza. Almas grupales. La mónada, equipada con tríadas superiores e inferiores, puede contactar distintos planos y formar cuerpos con los que adquirir experiencias. Estas tríadas inferiores se organizan en 7 tipos principales, separados por películas de materia que originan los 7 grandes rayos de almas grupales. Cada rayo evoluciona de forma paralela sin mezclarse con los otros. En el plano mental, estas almas grupales aparecen como formas flotantes y contienen muchas tríadas conectadas a sus respectivas mónadas, aunque en esta etapa aún no poseen las envolturas de vida que aparecerán más adelante, como en el reino mineral. Estas almas sirven de puente entre la unidad divina y la individualidad humana, alimentando y sosteniendo a múltiples formas de vida sin que éstas tengan un alma individual propia. Se puede entender mejor esta relación mediante la imagen del agua en un balde. Si se toma un vaso, representa a una planta o un animal vivificados por una parte del alma grupal. Al morir, esa parte vuelve al alma común y se mezcla, como el agua del vaso al regresar al balde. Las experiencias individuales afectan a toda el alma grupal, aunque en forma más débil en las demás partes. Así, las almas grupales acumulan y comparten aprendizajes. La evolución se da por la vida del logos, la guía de los devas y la presión interna de la conciencia. Los átomos permanentes se insertan en minerales, reaccionan a estímulos y luego vuelven al alma grupal, trayendo consigo su aprendizaje, que se difunde entre los demás átomos. Cuando muchos átomos comparten experiencias similares, surge una separación interna que con el tiempo forma nuevas almas grupales, diferenciadas por su grado de conciencia. Aunque el proceso no es completamente comprendido,
se percibe que en las etapas más simples como el césped o pequeñas plantas, la vida proviene más del logos que de las mónadas individuales. Estas formas sirven como campo evolutivo para las tríadas, aunque no fueron creadas únicamente con ese fin. Así, los átomos permanentes se hallan dispersos sin seguir un patrón claro, incluso en objetos como piedras preciosas. Almas grupales minerales. El alma grupal mineral está compuesta por 3 capas: la externa, que es materia atómica física; la central, que es esencia monádica astral; y la más interior, que es esencia mental elemental. En su interior existen tríadas inferiores que están conectadas a sus tríadas superiores, las cuales a su vez están vinculadas a sus mónadas. Estas tríadas no están aún sumergidas en sustancia mineral. Además, el alma grupal mineral se relaciona con masas compactas de sustancias minerales y con bloques que pueden fragmentarse, donde las tríadas inferiores se retiran hacia el alma grupal al ser desintegradas. En el plano físico, la conciencia de las tríadas inferiores despierta y se orienta hacia el mundo externo, aprendiendo a reconocer los impactos y cambios causados por ellos. A través de estas experiencias, la conciencia establece la distinción entre el yo y el no yo, y poco a poco el yo se retira hacia el interior. Esta evolución comienza en el reino mineral y permite que la conciencia se despierte, pasando del sueño mineral al sueño del reino vegetal. Almas grupales vegetales. El alma grupal vegetal está compuesta por 2 capas, una externa de esencia monádica astral y una interna de materia elemental mental. A diferencia del alma grupal mineral, no incluye una capa física, pues ésta ha sido absorbida por los cuerpos etéricos. Dentro del alma grupal, se encuentran tríadas inferiores vinculadas a sus respectivas tríadas superiores, y éstas a las mónadas cobijadoras. Las tríadas dentro del alma grupal no están asociadas a ninguna planta en particular. En el diagrama, se representan grupos de plantas o vidas vegetales que contienen tríadas inferiores, las cuales están conectadas con el alma grupal, que permanece sobre ellas. A medida que la conciencia en el reino vegetal se desarrolla, la actividad del alma grupal se transfiere del plano físico al astral, centrando su trabajo en nutrir los cuerpos astrales de las vidas vegetales. Los átomos permanentes, guiados por los devas, experimentan las vibraciones del mundo vegetal y las acumulan como poderes vibratorios. A lo largo de la vida de las plantas, los átomos permanentes experimentan más actividad que en el reino mineral. Esta mayor actividad permite que la conciencia en el plano astral influya en el físico, creando sensaciones que parecen originarse en el plano físico. Con el tiempo, los átomos permanentes retornan al alma grupal, llevando consigo las experiencias adquiridas durante su vida vegetal. Almas grupales animales. Las almas grupales animales tienen una estructura con una capa que pertenece al cuarto subplano mental, lo que les permite nutrir las tríadas contenidas dentro de ellas, las cuales se desarrollan con mayor claridad a medida que reciben la influencia de los planos superiores. Los devas guían las tríadas hacia las formas animales, aunque las formas más simples como microbios y amebas no dependen de los átomos permanentes para su existencia. Los animales en este estado muestran una diferenciación más rápida debido a las diversas vibraciones que reciben. El proceso de individualización de un animal se da cuando la tríada inferior se separa de la alma grupal, alcanzando una mayor diferenciación. Este proceso se asemeja a la vida prenatal humana, donde el animal sigue dentro de su envoltura grupal hasta alcanzar el desarrollo necesario para individualizarse. En este punto, el animal se separa de la alma grupal y comienza a vivir de forma individual, aunque aún no posee un cuerpo causal, que es el signo de la individualidad completa. Algunos animales, especialmente los domesticados, tienen la capacidad de individualizarse antes que otros, como es el caso de especies como el elefante, el perro o el gato. Este fenómeno se da gracias a la influencia de los seres humanos y a la estrecha relación emocional e intelectual que desarrollan con ellos. Sin embargo,
La individualización solo ocurre en determinadas especies y es un proceso gradual que involucra una fuerte conexión con los seres humanos. Individualización, su mecanismo y finalidad. La individualización marca un cambio crucial en el proceso evolutivo, donde el ser animal comienza a formar su identidad como ser humano. Al principio, las mónadas se encuentran en el plano Anupadaka, y cada una va apropiándose de 3 átomos permanentes, lo que les permite conectar con los planos de Atma, Buddhi y Manas. A lo largo de este proceso, la mónada se rodea de una envoltura proveniente del alma grupal, y gradualmente, la tríada inferior va adquiriendo la capacidad de funcionar de manera independiente. El momento clave en la evolución es cuando la mónada, después de pasar por diversas formas animales, se individualiza y desciende al plano humano. Este descenso es comparable al proceso de un feto que, alimentado en el seno materno, se prepara para una vida independiente. De esta forma, la tríada inferior se integra con los cuerpos preparados por el alma grupal, dando paso a la formación del cuerpo causal, que simboliza la individualidad humana. En este proceso, la vida de la mónada, representada por el Sutratma, se fortalece, creando una conexión más profunda con los cuerpos que irá a habitar. El proceso culmina cuando la mónada se une a la materia mental superior, creando la individualidad humana. Esta transformación se representa mediante la metáfora de una tromba que, al formarse en el mar, simboliza el ascenso del ser desde el reino animal hacia el humano. A medida que las fuerzas divinas se combinan, se crea una nueva forma de vida, que aunque permanente, sigue siendo parte de un ciclo evolutivo más amplio que trasciende la individualidad en etapas posteriores. La tríada superior o espiritual, al formarse un cuerpo causal, obtiene un medio para su evolución. En sus primeras etapas, el espíritu se manifiesta como una individualidad infantil, similar a un bebé que necesita tiempo para desarrollar sus capacidades y tomar control sobre los cuerpos inferiores. El proceso de individualización no es simplemente la creación de una forma en la que se vierte el espíritu, es más bien comparable a la formación de un sistema solar, donde una neblina primordial se densifica hasta dar forma a una individualidad definida. Este proceso es una manifestación del espíritu que va ascendiendo gradualmente desde los planos más bajos hacia la divinidad. La individualización no se da como un cambio abrupto, sino como una serie de etapas que incluyen tanto el descenso del espíritu hacia la materia como su posterior ascenso. El ego humano, por su parte, se ve inicialmente como un principio separado que, al evolucionar, va integrando en sí la conciencia espiritual que va más allá de los límites materiales. El hombre, como ego reencarnante, es esencialmente una chispa del fuego divino que se manifiesta a través de 3 aspectos: espíritu, intuición e inteligencia. A medida que avanza en su evolución, experimenta transformaciones significativas, siendo la individualización el primer paso crucial, que establece un centro fuerte a través del egoísmo necesario en sus primeras fases de desarrollo. Sin embargo, el egoísmo es una fase temporal, indispensable para el crecimiento del ego, que finalmente debe ser superado para que el hombre pueda irradiar la fuerza del logos hacia el mundo. Métodos y grados de individualización. El proceso de individualización puede realizarse de 3 maneras distintas: por medio del intelecto, de las emociones o de la voluntad. La forma de individualización dependerá del tipo de relación que el animal tenga con su amo, quien puede influir en el desarrollo del ego del animal. Si el amo es intelectual, el animal se individualiza por medio de su mente; si es emocional, la individualización ocurre a través de su cuerpo astral; y si es un ser de gran voluntad, el animal se individualiza por medio de su cuerpo físico y la voluntad. El tipo de amo tiene un impacto significativo en el destino del animal, ya que las vibraciones del ser humano ejercen una presión constante sobre el animal, favoreciendo su evolución. Aunque la conexión entre el animal y su alma grupal puede ser gradual, en algunos casos la individualización puede ocurrir de forma instantánea, especialmente cuando se da por afecto o voluntad. Sin embargo,
cuando se realiza por el intelecto, la transición es más gradual, y esto influye en el futuro desarrollo del ego. Existen también variaciones en el grado de individualización, que dependen del momento en que ésta se lleva a cabo. Los animales que alcanzan un alto nivel de afecto o inteligencia en su vida animal pueden empezar su vida humana con un ego de mayor calidad. En cambio, aquellos que se individualizan más tarde o de manera irregular, por ejemplo, a través del miedo o el orgullo, muestran un grado de individualización inferior, lo que puede llevarlos a manifestar características destructivas o crueles en su evolución. Funciones del cuerpo causal. El cuerpo causal es el depósito de las causas que se manifiestan en los planos inferiores, acumulando las experiencias de vidas pasadas que afectan la actitud y las acciones del individuo. Es el vehículo del ego y el contenedor de las experiencias espirituales que persisten más allá de una encarnación, sirviendo de base para el desarrollo de la individualidad. Este cuerpo es el único registro verdadero del crecimiento humano, que preserva lo noble y armonioso, y refleja el progreso del alma hacia la sabiduría. En el cuerpo causal se encuentran la mente, la intuición y la voluntad, y es en él donde se transmutan las experiencias de vidas pasadas en conocimiento y sabiduría. A través de este cuerpo, el ser humano accede a una inteligencia pura y tranquila, libre de la influencia de los sentidos, lo que le permite manifestar su poder creador y desarrollar su capacidad de meditación. Además, el cuerpo causal refleja la energía emanada de Atma, que guía la voluntad interna, a diferencia de los deseos externos que guían los cuerpos inferiores. Composición y estructura. El cuerpo causal está formado por materia de los subplanos primero, segundo y tercero del plano mental. Aunque en los humanos comunes, solo la materia del tercer subplano está activa, a medida que el individuo evoluciona, la materia de los planos superiores se activa, especialmente en los seres altamente evolucionados como los adeptos. Este cuerpo tiene una forma ovoide, extendiéndose alrededor del cuerpo físico. En sus primeras etapas, su apariencia es transparente y vacía, pero con el tiempo, se llena de colores que reflejan la evolución espiritual del individuo. Los colores como el rosa pálido, el amarillo y el azul indican distintas cualidades, como el amor altruista, el poder intelectual y la devoción, respectivamente. El cuerpo causal de los seres en evolución refleja solo cualidades buenas, ya que no puede albergar vibraciones negativas. Los humanos, al mejorar su espiritualidad e intelecto, desarrollan un cuerpo causal más radiante y complejo. A medida que se acerca a la perfección, el cuerpo causal se llena de colores más vibrantes y brillantes, representando su capacidad de servir como canal para la energía divina. Estos colores varían según el nivel de desarrollo espiritual del individuo, alcanzando niveles inimaginables en los adeptos o maestros. En este estado, el cuerpo causal irradia una luz intensa, indicando una conexión profunda con lo divino, que beneficia tanto al individuo como a los que lo rodean. Los cuerpos causales de los seres más elevados, como los adeptos, son descripciones de un esplendor tan grande que las palabras humanas no pueden capturar su esencia. A medida que la persona progresa espiritualmente, su cuerpo causal se transforma, reflejando su creciente capacidad para recibir y transmitir la energía divina. Pensamiento causal. El plano mental en el ser humano se divide en dos partes, una superior, más abstracta, y una inferior, más concreta. La mente, que utiliza el cuerpo mental como vehículo, es responsable del pensamiento concreto, mientras que el intelecto, asociado al cuerpo causal, maneja el pensamiento abstracto. En los subplanos inferiores, el pensamiento crea formas definidas que pueden afectar el cuerpo mental, astral y físico, mientras que en los subplanos superiores, los pensamientos afectan al ego reencarnante, influyendo en la esencia del pensador. Las ideas abstractas, como el concepto de un triángulo, existen en los planos superiores como una figura no definida. Al descender a los planos inferiores, estas ideas se concretan en formas definidas y tangibles.
Este proceso demuestra cómo lo abstracto se convierte en concreto cuando interactúa con la materia del plano mental. Además, el pensamiento en los niveles superiores es más eficaz y penetrante que en los inferiores, ya que es más refinado y directo, permitiendo al pensador alcanzar un nivel de conciencia más elevado. El pensamiento causal, que se inicia en los niveles superiores del plano mental, tiene un impacto mucho mayor que los pensamientos generados en los niveles inferiores. A medida que se avanza en la conciencia causal, se desarrolla la capacidad de pensar abstractamente, lo que permite al pensador reconocer la esencia subyacente en todas las cosas. Este proceso lleva a una mayor comprensión del uno que conecta toda la diversidad de la naturaleza, y mediante la meditación y la concentración, se facilita el acceso a estos niveles de pensamiento más elevados. Desenvolvimiento y facultades del cuerpo causal. El cuerpo causal solo acumula elementos positivos, y aunque los vicios persistentes en la vida de una persona no afectan directamente a este cuerpo, sí dificultan el desarrollo de las virtudes opuestas. En personas menos desarrolladas, el cuerpo causal crece lentamente, ya que las cualidades superiores de los planos inferiores no se incorporan con facilidad. A pesar de ello, el mal nunca puede corromper el cuerpo causal, aunque sí puede atenuar la luminosidad de las virtudes opuestas si se acumula en los vehículos inferiores. El mal no afecta directamente al ego, pero puede generar insensibilidad hacia las buenas impresiones cuando se acumula por muchas vidas. Los efectos del mal se limitan a los vehículos inferiores, sin que el ego se vea afectado de forma permanente. Sin embargo, la repetición del mal puede crear impulsos difíciles de dominar, aunque si se desarrolla la virtud opuesta, el vicio se desarraiga. Las buenas acciones, en contraste, contribuyen al cuerpo causal de manera permanente, mientras que los efectos negativos del mal solo permanecen en los vehículos inferiores. Con el tiempo, la acumulación de lo bueno en el cuerpo causal es la que asegura la evolución del individuo hacia su desarrollo pleno, ya que todo lo bueno permanece y se integra al ser esencial, mientras que lo malo, al ser inarmónico, se destruye por la ley cósmica. El cuerpo humano está condicionado por la interacción entre el ego y el aparato físico. El genio de una persona depende de cómo el cerebro transmite la luz del ego, que, aunque tiene una esencia común, se manifiesta de manera diferente según el desarrollo de su envoltura material. La capacidad intelectual o el genio artificial surgen del manas inferior, y se ven influenciados por factores como la vanidad o la arrogancia. La verdadera genialidad es el resultado de una experiencia acumulada a través de varias encarnaciones, y solo se manifiesta cuando la vida es pura. El ego en el cuerpo causal juega un papel esencial en cómo procesamos la información del mundo exterior, y su discernimiento depende de experiencias previas. Para moverse conscientemente en los planos superiores, se requiere un nivel avanzado de desarrollo, alcanzado por los adeptos o discípulos que, con la guía de su maestro, aprenden a usar su cuerpo mental. Aunque la mayoría de las personas solo tienen conciencia en los planos más bajos del cuerpo causal, los adeptos acceden a niveles superiores. Las facultades del cuerpo causal permiten al ser humano trascender los límites físicos, incluso explorar el espacio interplanetario, aunque no con la misma facilidad que aquellos que han alcanzado la conciencia búdica. Además, el poder de magnificación asociado al cuerpo causal permite observar objetos de tamaño microscópico y predecir ciertos eventos, aunque la precisión de las predicciones varía dependiendo del grado de desarrollo del individuo. En este proceso, el ego juega un papel crucial en leer los archivos acásicos, una habilidad que requiere un desarrollo significativo del cuerpo causal. La vida después de la muerte, el quinto cielo. Después de la muerte, la vida del ser humano continúa en el plano mental superior, más allá de los mundos astrales y celestiales. A medida que la conciencia se eleva, las formas materiales dejan de ser el principal medio de expresión, y la vida en estos niveles superiores adquiere una calidad más pura y luminosa. En el cuerpo causal, el ser humano se conecta con su verdadero ego,
dejando atrás la personalidad de la vida física. La conciencia, en estos niveles, comienza a unificarse, permitiendo al individuo tener una visión más clara de su existencia y su futuro. El tiempo que pasa el alma en estos planos superiores varía según su desarrollo y evolución. Las personas menos desarrolladas pueden pasar un corto periodo en el plano causal, mientras que los más avanzados disfrutan de una existencia más profunda y consciente. La duración del tiempo en los mundos celestiales está determinada por factores como la clase del ego, el método de individualización y la naturaleza de la vida pasada. A medida que el ser avanza, la vida en estos niveles se vuelve más significativa y fructífera. El proceso de evolución espiritual culmina cuando la conciencia se unifica completamente, fusionando el yo superior con el yo inferior. En ese momento, el ser humano percibe por primera vez las posibilidades de su vida y comienza a vivir de manera más plena. Este despertar es fundamental para avanzar en el camino espiritual y preparar al individuo para su próxima encarnación, comprendiendo el propósito de su existencia pasada y el kármico de su futuro. El quinto cielo, el tercer subplano. El tercer subplano es el más bajo de los niveles mentales sin forma y el más poblado, ya que alberga a la mayoría de las almas que participan en la evolución humana. Las almas se presentan inicialmente como formas incoloras, pero a medida que desarrollan el ego, adquieren una apariencia iridiscente. Estas almas, ya sean encarnadas o desencarnadas, permanecen mayormente semiconscientes, y solo unos pocos se encuentran plenamente despiertos. La mayoría de las almas aún no comprenden el propósito de su evolución, buscando renacer debido al impulso de la voluntad cósmica y el deseo de experimentar la vida. Este deseo se alinea con la ley de evolución, permitiendo que las almas respondan a los impactos del mundo físico. Con el tiempo, las almas desarrollan la capacidad de responder a las vibraciones más sutiles del plano astral, eventualmente, se conectan con el cuerpo mental, donde la conciencia se centra en las imágenes mentales que crean. A medida que avanzan en su evolución, alcanzan el cuerpo causal, pero todavía existen en este subplano. A pesar de la confusión y la falta de conciencia del pasado o el futuro, las almas gradualmente desarrollan una noción del bien y del mal, lo que se refleja en su comportamiento. Los egos más avanzados en este subplano son capaces de introspectar y estudiar las causas pasadas, lo que les permite comprender mejor su naturaleza y sus decisiones. El tercer subplano también alberga los cuerpos causales de los pocos animales individualizados, que no son considerados animales en el sentido estricto. Estos seres pasan la mayor parte de su tiempo en un estado de paz y felicidad, mientras continúan su desarrollo interno. El sexto cielo, segundo subplano. Este subplano es habitado solo por una pequeña minoría que ha alcanzado un alto nivel de conciencia. Los seres en este plano son conscientes de sí mismos, del pasado que han recorrido y del propósito de su evolución. Reconocen la etapa de vida física y la que sigue después de la muerte, y guían sus vehículos inferiores utilizando principios de conducta basados en sus experiencias previas. A medida que avanzan, logran que ideas abstractas como la verdad y la justicia se conviertan en conceptos dominantes en su vida. A pesar de esta mayor comprensión, el conocimiento sobre los planos inferiores sigue siendo imperfecto y distante. Las personas en este subplano han alcanzado un desarrollo espiritual significativo, lo que les permite ser receptivos a influencias superiores. Esto facilita un contacto más directo con entidades avanzadas, quienes los guían a través de una comunicación más clara y profunda. En este nivel, los seres pueden estudiar la mente divina en actividad creativa y comprender los arquetipos de las formas que evolucionan en los mundos inferiores, percibiendo la justificación de los métodos divinos en la evolución del universo. El séptimo cielo, primer subplano. Este plano, el más elevado, es habitado por los maestros de la sabiduría y sus discípulos, seres que han alcanzado un grado de evolución mental avanzado.
En este subplano, los individuos logran ver más allá de la personalidad, reconociendo que ésta es solo un vehículo para adquirir experiencia. Aunque algunos aún pueden ser influenciados por su naturaleza inferior, ya no confunden su identidad con ella. Su conciencia es continua y abarca todas sus vidas pasadas, las cuales ya no son vistas como separadas, sino como una unidad continua. Los seres en este subplano tienen la capacidad de proyectar intencionalmente energía mental y dirigirla con fines educativos. Desde este nivel elevado, los maestros proyectan su influencia hacia la humanidad, impulsando el crecimiento espiritual, aclarando la inteligencia y purificando las emociones. A través de esta luz y energía, los esfuerzos espirituales de los seres humanos encuentran dirección, lo que les permite seguir ascendiendo en su evolución. Además, en los niveles superiores de este plano, existen devas que trabajan en la dirección de los mundos y las razas, y seres humanos conscientes de estos niveles que, tras haber sido hechiceros en el pasado, ahora buscan redimir su karma. Trishna, la causa de la reencarnación. El ego busca la reencarnación debido a Trishna, una sed ciega de manifestación y de vivificación, que lo impulsa a buscar nuevas experiencias. Esta sed no es simplemente el deseo de vivir, sino de alcanzar una mayor conciencia y perfección. Mientras el ego no haya asimilado completamente las experiencias que el mundo ofrece, continuará encarnando, motivado por un hambre de vida más plena. Trishna, en su esencia, refleja la ley universal de periodicidad, que se manifiesta en la reencarnación como un deseo de expresión y aprendizaje continuo. La sed de experiencia externa que Trishna representa es también un deseo de conexión con lo divino, algo más profundo que los deseos mundanos. Esta sed espiritual lleva al ego a buscar la totalidad que le corresponde, lo que lo obliga a reencarnar hasta alcanzar un estado de realización superior. Si bien algunas personas intentan matar el deseo para evitar el renacimiento, esto solo ofrece una liberación temporal, sin permitir el progreso hacia una vida superior. La verdadera liberación llega a través de la transmutación del deseo, que transforma las experiencias en algo más elevado, permitiendo al ego continuar su evolución. Cuando un individuo alcanza un estado de evolución avanzada, su deseo no desaparece, sino que se transmute hacia un servicio más elevado, trabajando en mundos espirituales para influir positivamente en la corriente energética del universo. Este tipo de ser, lleno de espíritu de servicio, puede continuar su existencia en mundos más elevados, contribuyendo a la obra de la conciencia superior. Los átomos permanentes y el mecanismo de la reencarnación. Después de la muerte física, el ego se separa de sus cuerpos y el átomo permanente, que se encuentra en el corazón, asciende a través del Sushumna-ñadi hacia la cabeza, donde abandona el cuerpo físico. Los átomos permanentes de los cuerpos físico, astral y mental quedan en estado latente en el cuerpo causal. Estos átomos, más evolucionados que los demás, mantienen las cualidades acumuladas de encarnaciones anteriores. Aunque los átomos permanentes son esenciales para la evolución, su trabajo no consiste en desprenderse de ellos, sino en purificarlos y desarrollarlos. Cuando el ego regresa al proceso de reencarnación, el deseo de nuevas experiencias despierta la actividad en los átomos permanentes. La unidad mental se activa, atrayendo materia mental que forma el nuevo cuerpo mental. Este proceso se repite también en los cuerpos astral y etérico, donde el ego no recibe cuerpos ya formados, sino material con el que construirá nuevos cuerpos a lo largo de la vida siguiente. La reencarnación es, por tanto, un proceso de construcción a partir de los átomos permanentes y la interacción con la ley del karma y la evolución. Un individuo avanzado en el sendero tiene la capacidad de influir en su lugar y familia de nacimiento, pero generalmente elige dejarse guiar por la ley eterna, confiando en que lo que ésta le ofrece es mejor que sus propias elecciones. Los padres no pueden seleccionar el ego de su futuro hijo, pero pueden crear condiciones que favorezcan la llegada de un ego avanzado. El ego lleva consigo su pasado,
almacenado en sus átomos permanentes, que contienen tendencias y cualidades materiales, sensaciones e ideas. Estos skandhas son lo que determina en gran medida las experiencias de una nueva encarnación. La ley de karma guía al ego hacia el entorno adecuado para que se manifiesten las características formadas en vidas anteriores. Esto determina la raza, nación y las circunstancias en las que el ego experimentará la vida. Aunque la educación que proviene de la experiencia terrenal no siempre es placentera, el ego puede ver las lecciones de su próxima vida y los beneficios de los sufrimientos que le esperan. La vida es un paso más en el progreso hacia la unidad con el principio divino. La acumulación de karma, buena y mala, afecta al ego, pero a través de la acción desinteresada, el karma se puede modificar, evitando que las acciones liguen al individuo a los planos inferiores. La muerte no debe ser vista como un momento aislado, sino como parte de un proceso más amplio de evolución del ego. La muerte prematura, como el asesinato, interrumpe este proceso, demorando el progreso del alma, aunque siempre habrá una nueva oportunidad de encarnarse. La diferencia entre la muerte de un ser humano y la de un animal radica en que el ser humano tiene un karma más complejo y requiere un nuevo proceso de evolución, mientras que el animal regresa a la alma grupal, simplificando su reencarnación. Cuando un ego avanzado toma posesión de un cuerpo, no siempre es fácil adaptarse al nuevo cuerpo, especialmente si es un cuerpo adulto. Los cuerpos son construidos gradualmente desde el principio por fuerzas espirituales, y el ego se involucra cuando el cuerpo está listo. En la infancia, el ego se conecta lentamente con el cuerpo, hasta que alcanza la madurez y puede influir más directamente en su desarrollo. En el caso de un adepto, quien ya ha agotado su karma, su cuerpo se convierte en un instrumento refinado, aunque más difícil de mantener debido a las exigencias que implica. A lo largo de la vida, las características físicas del cuerpo pueden reflejar las del ego, pero las diferencias entre encarnaciones pueden ser mínimas si el ego está completamente desarrollado. El ego y la reencarnación. El ego desciende a los planos inferiores para experimentar y desarrollar sus cualidades latentes. Este proceso se realiza a través de la reencarnación, donde el ego proyecta una parte de sí mismo en diferentes personalidades para experimentar la vida en esos niveles. Aunque el ego no se mueve físicamente, enfoca su conciencia en planos más densos para recibir las experiencias necesarias para su evolución. Las encarnaciones no son perfectas, pues las limitaciones de la materia impiden una manifestación completa del ego, que permanece superior y más amplio que cualquier personalidad que adopte. El objetivo de cada encarnación es el desarrollo del ego, alcanzando claridad y definición mediante el perfeccionamiento de cualidades específicas. Cada vida se convierte en una oportunidad para especializarse y absorber características valiosas que el ego integrará con el tiempo. Así, el proceso de reencarnación permite que el ego avance hacia su perfección. Los momentos de vida física son breves y se consideran una preparación para alcanzar una existencia más elevada. El ego se puede ver como un ser que, al igual que un actor en un teatro, asume diversos papeles en cada encarnación. Aunque algunos de estos papeles puedan ser desagradables, el ego extrae las lecciones necesarias de cada uno, como una abeja recoge el néctar de las flores. Así, el ego se va perfeccionando hasta convertirse en un ser completo, acumulando las cualidades necesarias para su progreso espiritual. Las sombras, o personalidades, no son permanentes, ya que se desvanecen, pero el conocimiento, representado por el ego, es inmortal y se va refinando con cada vida. A lo largo de las encarnaciones, el progreso es gradual, y en las etapas más avanzadas, las personalidades empiezan a percibir una conexión con lo divino. El ego se manifiesta de manera limitada en el cuerpo físico, y aunque es un fragmento de un ser glorioso, su expresión está restringida por las condiciones de la vida material. La relación entre el ego y la personalidad es como la de un dedo en una cavidad,
que, aunque tiene conciencia propia, no puede expresar toda su potencialidad. Las enseñanzas sobre el ego y la reencarnación se reflejan en mitos como el de Narciso, quien se enamora de su imagen, simbolizando cómo el ego se identifica con la personalidad y queda atrapado en la ilusión del mundo material. Similarmente, el mito de Proserpina, que vive parte de su vida en el mundo inferior y parte en el superior, ilustra cómo el alma pasa de encarnaciones terrenales a experiencias espirituales. El progreso hacia la unión con el ego y la superación de la personalidad ocurre en un movimiento circular, donde el punto crucial de cambio es cuando el ego se retira del mundo exterior para centrarse en el interior, lo que marca el paso hacia una mayor comprensión espiritual. En las antiguas enseñanzas hindúes, la vida humana se dividía en etapas, siendo la mitad de la vida un punto decisivo para el retiro de las preocupaciones materiales y el inicio de la búsqueda espiritual. Esta transición refleja el movimiento del ego de la exteriorización a la absorción, lo cual es un proceso gradual y continuo. En este camino, el ego debe desprenderse de los deseos materiales y enfocarse en la voluntad y la razón, transformando la actividad en sacrificio y liberación de las ataduras del mundo físico. El ego y su inversión. El ego, al proyectar parte de sí mismo en una nueva encarnación, realiza una especie de inversión al colocar una fracción de su cuerpo causal en los planos astral y mental. Esta acción se asemeja a una inversión financiera, donde el ego espera obtener más de lo que ha colocado, aunque existe el riesgo de perder algo de lo invertido. El ego en su estado menos desarrollado tiene un control débil sobre esta proyección, y a medida que el cuerpo físico crece y los cuerpos astral y mental se desarrollan, aumenta la actividad de la materia causal involucrada. Sin embargo, el ego puede llegar a identificarse solo con esta fracción proyectada, olvidando su conexión con su esencia superior. En un estado de desarrollo avanzado, el ego busca mejorar y fortalecer la parte proyectada, lo que se logra mediante la interacción con los vehículos inferiores, mental y astral. Esta interacción puede llevar a que el ego, en su proceso de inversión, obtenga un aumento en la calidad y cantidad de la materia de los planos inferiores que manipula. Sin embargo, este proceso está lleno de riesgos. Si el ego se enreda demasiado con la materia inferior, puede llegar a perder contacto con su esencia superior y, en casos extremos, podría ser absorbido por la materia, lo que limitaría su desarrollo espiritual. Aunque la personalidad puede desviar el propósito del ego, éste no pierde la oportunidad de redención mientras esté en cuerpo físico. El proceso de evolución del ego está marcado por un delicado balance entre la acción de los cuerpos inferiores y la preservación de la conexión con su origen. Si el ego se encuentra completamente absorbido por la materia inferior, no podrá ganar en calidad ni en cantidad en su desarrollo. Sin embargo, cuando la materia proyectada se reabsorbe en el cuerpo causal, este proceso puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento del ego, aunque siempre existe la posibilidad de que haya pérdidas si no se maneja adecuadamente. Cuando el ego se aparta de la evolución, entra en una condición fuera de la corriente evolutiva, donde puede quedarse durante largos periodos. En su regreso a la encarnación, se ve limitado por su incapacidad de recuperar la misma conexión con las formas de vida pasadas, por lo que se reencarna en un estado mucho más primitivo. Esto implica un retroceso significativo que requiere un largo proceso de ascenso en la evolución. Durante este ciclo, el ego puede terminar en un estado de desintegración, sin la capacidad de continuar en el proceso de evolución humana, y se ve forzado a esperar en una condición de suspensión hasta el comienzo de una nueva era. Este estado de pérdida también afecta a la personalidad, que, al haberse desconectado de las energías espirituales, se convierte en una entidad aislada, perdiendo su conexión con la evolución. Esto puede llevar a que el ego intente prolongar su existencia a través de medios destructivos, como el vampirismo energético. Sin embargo, su poder es limitado, y eventualmente el ego y la personalidad se desintegran. En los casos más extremos,
el ego podría llegar a un punto donde ya no tiene un cuerpo humano disponible, y tendría que esperar una nueva oportunidad para reencarnar, aunque de forma muy diferente y con un largo proceso de recuperación. Aunque los esfuerzos por regresar a una forma de vida más evolucionada pueden ser frenéticos, el karma acumulado y el alejamiento de la luz espiritual significan que la única posibilidad real para el ego es enfrentar su desintegración. El destino de la personalidad es trágico, pues, separada de su esencia espiritual, se disuelve. A través de estas experiencias, el ego tiene la oportunidad de aprender que su destino depende de sus propias decisiones y acciones pasadas. El ego y la personalidad. La relación entre el ego y la personalidad se examina desde dos perspectivas, primero desde la personalidad y ahora desde el ego. El hombre está constituido por la mónada, el ego y la personalidad. La mónada se manifiesta en los planos de Atma, Buddhi y Manas, y el ego se expresa a través de estos planos. La personalidad, a su vez, refleja estos aspectos del ego, pero de forma invertida. El antakarana, un vínculo entre el ego y la personalidad, es el canal por el cual se comunica el yo superior con el inferior. En la evolución humana, este vínculo se fortalece, permitiendo que el ego domine la personalidad, hasta que se unan de manera que el antakarana deje de ser necesario. El ego proyecta una pequeña parte de sí mismo en la personalidad, representada por la estrella de la conciencia, que puede ubicarse en diferentes centros del cuerpo. La conciencia de la personalidad puede estar más centrada en uno de estos puntos, dependiendo del tipo de individuo. Aunque el ego es un fragmento de la mónada, es completo en su cuerpo causal, y su propósito es evolucionar y desarrollar el yo superior. El ego impulsa el progreso y desea alinear los vehículos inferiores a su propósito. Sin embargo, la personalidad, influenciada por el cuerpo astral y otros factores, puede tomar decisiones que no están alineadas con el ego, aunque esto se debe a la falta de desarrollo del ego en los planos inferiores. El ego no puede cometer mal, ya que su esencia es pura, pero la falta de su intervención en los planos inferiores puede permitir que la personalidad cometa errores. El ego, al estar menos desarrollado en el hombre común, no tiene el control total sobre la personalidad, lo que puede resultar en que la conciencia inferior se desvíe del camino correcto. Sin embargo, la educación y las experiencias tempranas pueden ayudar a fortalecer el ego y desarrollar la personalidad de manera que se alineen con los principios superiores. La interacción entre el ego y la personalidad depende de un canal que necesita ser purificado para lograr una conexión más clara. Mientras la personalidad siga viendo todo desde su limitado punto de vista, el ego no podrá discernir la verdad y se sentirá desconectado. Este proceso de purificación permite que la personalidad se alinee mejor con el ego, lo que facilita que el ego perciba la realidad de manera más precisa. En las etapas iniciales, el ego se ve afectado solo por las vibraciones más gruesas del plano físico, pero con el tiempo, su conciencia se expande a niveles más elevados como el astral y el mental. A medida que el ego se desarrolla, puede recibir la influencia de un maestro, pero la cantidad de energía que fluye hacia la personalidad depende de la conexión entre ambos. Esta influencia es limitada por la capacidad de la personalidad para recibirla. Aunque el ego siempre está en un nivel superior y más sabio que la personalidad, la conexión entre ambos varía según el grado de desarrollo espiritual de cada individuo. En el proceso de meditación, el ego no siempre está directamente involucrado, pero su influencia se siente a través de la personalidad. Con el tiempo, la meditación y el estudio espiritual abren el camino entre ambos, permitiendo que el ego influencie más directamente a la personalidad. El ego puede manifestarse de diversas formas, ya sea a través del intelecto, las emociones superiores o la voluntad. Cada método de desarrollo espiritual influye de manera diferente en la vida del individuo. A medida que el ego se desarrolla, su relación con la personalidad puede volverse más fluida, pero en las etapas más avanzadas,
el ego puede retirarse temporalmente, dejando que la personalidad se exprese sin su guía directa. En los niveles más elevados, la comunicación entre ambos es constante y permite que el ego se exprese a través de la personalidad de manera más armoniosa. El ego interviene en la vida de la personalidad de manera selectiva, asignando solo una pequeña parte de su energía. Aunque en ocasiones puede proyectar más de sí mismo en situaciones importantes, suele retirar su atención, dejando a la personalidad con menos energía y a veces sintiéndose deprimida. La personalidad, por su parte, rara vez se dedica a buscar la atención del ego, lo que lleva a una desconexión entre ambos. Si la personalidad dedica su energía a intereses más elevados, el ego podría involucrarse más. En el proceso evolutivo, el ego tiene un papel importante en la formación de la personalidad, pero a veces puede decidir retirarse si encuentra que el cuerpo de la personalidad está lejos de ser útil para sus propósitos. Esto puede ocurrir en las primeras etapas de una nueva encarnación, cuando el ego observa la personalidad desde una distancia, esperando que se desarrolle adecuadamente antes de involucrarse más profundamente. Sin embargo, este enfoque podría no ser el más eficaz, ya que la falta de intervención del ego puede reforzar cualidades indeseables en la personalidad. Para que el ego y la personalidad trabajen juntos de manera efectiva, es necesario que la personalidad se abra a las influencias superiores del ego. El ego se interesa por aquellos aspectos de la personalidad que reflejan sus cualidades, como el cariño. Cuanto más la personalidad se alinee con los deseos del ego, más fuerza y claridad éste le otorgará. La conexión entre el ego y la mente es crucial, ya que el ego es quien utiliza las cualidades y habilidades de la personalidad para avanzar en su evolución. El ego y la personalidad están estrechamente relacionados, ya que el ego se va desenvolviendo a medida que la personalidad se va formando. La conciencia, al trascender los planos inferiores, descubre que el cuerpo físico, el astral y el mental son solo herramientas que deben ser subordinadas al ego, que es la verdadera esencia del ser. Para lograr esto, es necesario entrenar al cuerpo físico y emocional y al pensamiento, para que sigan la dirección del ego y no la de influencias externas. La voluntad del ego es esencial para lograr el control de la mente y las emociones. El ego debe gobernar la imaginación y la creatividad de manera consciente para evitar que la mente divague o que la voluntad se vea afectada por la fantasía. La clave del poder del ego radica en su capacidad para concentrar la atención, tomar decisiones y mantener el enfoque sin distracciones externas. Este poder es ilimitado cuando se utiliza correctamente. La relación entre el ego y las personalidades sucesivas es fundamental. El ego, al encarnarse, asume diferentes personalidades en cada vida, pero su verdadera naturaleza no cambia. Las enseñanzas de Buda subrayan que la personalidad no es eterna, pero el ego, el ser imperecedero, sigue su evolución a través de vidas sucesivas. La idea de la persona en la etimología refleja cómo el ego se manifiesta a través de diferentes máscaras, pero siempre mantiene su identidad esencial. La conciencia personal puede unificarse con el ego, creando una única conciencia que abarca tanto la individualidad como el ser inferior. Sin embargo, en muchas personas existe una oposición entre la personalidad y el ego. Aquellos que logran elevar su conciencia al nivel del cuerpo causal y unificar la conciencia del ser inferior con el superior mantienen la conciencia del ego durante toda su vida, la cual no se ve afectada por la muerte del cuerpo físico ni por las siguientes muertes de los cuerpos astral y mental. Esta conciencia reside en el ego y actúa a través de los vehículos disponibles en cada momento. Para quien ha alcanzado este nivel de conciencia, toda la serie de encarnaciones es vista como una extensión de la vida, y lo que llamamos una encarnación es solo un día en esa vida continua. Aunque la evolución de la conciencia está influenciada por el karma, el individuo con conciencia egoica tiene la capacidad de modificar su karma con mayor deliberación y eficacia. El ego en la personalidad. El ego, al interactuar con la conciencia de la personalidad,
se manifiesta a través de pensamientos y sentimientos altruistas, y no puede verse afectado por lo que es egoísta. A pesar de que el ego está presente en todo momento, muchas personas solo lo perciben cuando experimentan inspiración o exaltación. Sin embargo, en muchas ocasiones, la mente responde a influencias de los planos físico, astral y mental, lo que dificulta la recepción del mensaje del ego. Para diferenciar entre una verdadera intuición y un simple impulso emocional, es útil poner a prueba la sensación con el tiempo, ya que la intuición genuina siempre está ligada a lo altruista. El ego, cuando se manifiesta en la personalidad, se expresa a través de la intuición o la inspiración, siendo a veces difícil de explicar racionalmente. En ocasiones, el ego proporciona conocimientos inmediatos y convicciones internas que no pueden ser razonadas en el momento, pero que son, sin embargo, verídicas. El ego actúa desde una conciencia superior que influye en las percepciones de la personalidad, y aunque la mente a veces no puede comprender por completo la inspiración recibida, el ego puede guiar hacia la verdad sin que la razón sea completamente consciente de ello. Cuando el ego se desarrolla más plenamente, se libera de las limitaciones de los planos inferiores, como el cuerpo astral, y se enfoca en la evolución del intelecto y el ser. Las enseñanzas internas del ego se convierten en guías para una vida más elevada, permitiendo a la persona percibir significados más profundos en su experiencia cotidiana. Sin embargo, en ocasiones, el ego puede estar limitado en su desarrollo y tomar decisiones erróneas, influenciado por conocimientos inexactos o incompletos, lo que puede llevar a la confusión si no se utiliza la inteligencia correctamente. Cuando una fuerza superior desciende a un plano inferior, se transforma según el vehículo en el que actúa. Dependiendo de la naturaleza de este vehículo, la transmutación de la fuerza se ajusta a la forma de energía que mejor se adapta a él. Si una persona tiene una tendencia hacia la excitación sexual, la influencia espiritual aumentará esa energía, de acuerdo con la vitalidad transmitida. Es esencial purificar la naturaleza inferior antes de permitir la entrada de fuerzas superiores, siguiendo el principio de evitar el mal. En el sendero espiritual, el individuo debe erradicar completamente deseos y vicios antes de avanzar. Si no se controla la ambición en las primeras etapas, puede arraigarse y dificultar el progreso en vidas futuras. El ego sigue vinculado al cuerpo físico durante el sueño, pero en ocasiones puede actuar con mayor facilidad cuando los cuerpos mental y astral están involucrados. En los sueños, el ego puede influir en la personalidad a través de símbolos, y algunos sueños pueden tener un carácter profético. Los sueños proféticos se deben al ego, que percibe o recibe información sobre eventos futuros para preparar a la conciencia inferior. Para recibir impresiones claras del ego, es necesario que el cuerpo y la mente estén tranquilos y sin prejuicios, ya que cualquier perturbación puede distorsionar la recepción de estas impresiones. Solo cuando los deseos y las aversiones desaparecen, el individuo puede oír la pequeña voz interna que debe guiarlo con certeza. El ego y la personalidad, ayudas sacramentales. Los sacramentos en la religión cristiana y en la masonería están estrechamente vinculados con la relación entre el ego y la personalidad, lo que justifica dedicar un capítulo a este tema. El bautismo es el primer sacramento, cuyo propósito es ayudar al ego a ordenar sus cuerpos y eliminar los gérmenes del mal, estimulando las cualidades positivas. Este sacramento no transforma al ser, pero mejora la disposición de sus vehículos, facilitando la interacción del ego con ellos. Además, el bautismo activa la energía espiritual, a través de la cual se establece un lazo entre el niño y un ángel guardián que fomenta el bien. El bautismo también tiene efectos sobre los adultos, aunque su impacto no es tan inmediato como en los niños. Para ellos, se utiliza un tipo diferente de silfo, que, aunque menos optimista que el del niño, sigue siendo benéfico y capaz de influir en su vida. El sacramento prepara el terreno para otros actos espirituales, como la confirmación, que busca fortalecer el vínculo entre el ego y la personalidad,
permitiendo la entrada de fuerzas divinas que favorecen la apertura de los centros de energía. A través de la confirmación, se produce un ajuste de los principios espirituales en los diferentes niveles de la persona, lo que facilita un flujo constante de energía divina. En las órdenes menores, los rituales ayudan a los clérigos a obtener control sobre diferentes aspectos de su ser, como el cuerpo físico, el cuerpo astral y la mente, contribuyendo al perfeccionamiento del ego y su relación con los vehículos espirituales. La apertura del canal espiritual en la ordenación se realiza gradualmente, siendo un proceso complejo que requiere una intervención especial para activar los principios del ordenado. El obispo, al efectuar la ceremonia, activa estos principios y establece conexiones con el Cristo, lo que permite una mayor receptividad en el ordenado. Esto crea una estructura interna que mantiene la ampliación del canal, ayudando a establecer una relación directa con el Cristo para una mayor actividad benéfica. En el caso del sacerdote, el proceso se intensifica mediante la imposición de manos, donde se activa la relación entre los principios espirituales y se establece una línea directa de comunicación. Esto convierte al sacerdote en un canal para la conciencia del Cristo, lo que le otorga el poder de influir en otros. El ungimiento de las manos y la cabeza del sacerdote con aceite y crisma es un acto constructivo, transformando sus manos en un instrumento especializado para transmitir poder divino. Este proceso no solo prepara al sacerdote espiritualmente, sino que también le permite emitir bendiciones y sanar distorsiones. En la consagración del obispo, se crea una conexión más profunda entre los principios superiores y el Cristo, lo que le otorga una mayor capacidad para transmitir poder espiritual. El obispo, con una conexión más desarrollada, puede proyectar esta energía a otros, representando una avanzada de la conciencia crística. La acción del crisma en la cabeza del obispo intensifica su capacidad para recibir y distribuir estas fuerzas, y su desarrollo ideal lo convierte en un canal de extraordinaria fuerza espiritual, permitiéndole ser un verdadero maestro. El canal de comunicación entre el ego y la personalidad del candidato se amplía para facilitar la efusión de energía. Este proceso establece un vínculo que puede ser beneficioso para el avance espiritual o, por el contrario, no producir resultados significativos. El simboliza a un iniciado que ha superado la lucha con su ser inferior, logrando que su tríada superior funcione en armonía. Al alcanzar este grado, el candidato se conecta con la mónada, alcanzando la conciencia de su unidad esencial con lo divino. El candidato debe ascender desde el triángulo del ser superior hasta la mónada, lo que implica una expansión de su conciencia hacia una conexión directa con el espíritu. Las fuerzas etéreas que circulan por el cuerpo humano se activan en los grados masónicos, estimulando el desarrollo del candidato. Estas energías se manejan de manera específica en cada grado, desde el control de las emociones hasta el dominio de la mente y la apertura del canal hacia influencias espirituales superiores. El recuerdo de las vidas pasadas. El cuerpo físico no tiene la capacidad de recordar las vidas pasadas, ya que es ajeno a esas experiencias. Lo mismo ocurre con los cuerpos astral y mental, pues cada encarnación crea nuevos vehículos. Solo el cuerpo causal puede ofrecer datos confiables sobre vidas anteriores, pues es el único que persiste de una vida a otra. Las percepciones de los cuerpos astrales y mentales, aunque a veces capturan fragmentos de vidas pasadas, no pueden ofrecer una narrativa completa y coherente. Para leer las vidas pasadas con precisión, es necesario desarrollar las facultades del cuerpo causal. Existen varios métodos para acceder a esta información, como la psicometrización de los átomos permanentes, recordar los eventos directamente del ego, o utilizar las facultades más avanzadas del ego y las facultades búdicas. Aunque el ambiente y la tranquilidad son importantes, también lo es mantener la mente y los prejuicios alejados, pues de lo contrario, la información puede distorsionarse. Al observar las vidas pasadas, se recomienda mantener la conciencia física para registrar los detalles,
ya que confiar en la memoria podría ser menos efectivo. Los egos, que cambian con el tiempo, a veces son difíciles de identificar, pero se pueden rastrear a través de los registros de vidas pasadas. Los registros de vida se presentan como capas, y es posible observar eventos pasados sin importar el espacio físico, usando la psicometría o las capacidades del cuerpo causal para acceder a ellos. El conocimiento del pasado se guarda en el cuerpo causal, y cuando el ser humano tiene acceso a esta memoria, puede dirigir conscientemente sus manifestaciones inferiores en su progreso. Si aún no es capaz de recordar completamente, el propósito de su vida anterior se graba en los átomos permanentes y se reconocerá en su próxima encarnación, actuando conforme a ello. En casos de reencarnación rápida, la posibilidad de recordar la vida pasada aumenta, ya que los antiguos cuerpos mental y astral mantienen una afinidad con los nuevos cuerpos, lo que facilita el acceso a la memoria. Aunque generalmente se olvida la mayoría de los detalles, los principios fundamentales de la vida anterior se reconocen intuitivamente. Esta experiencia de recordar algo aparentemente conocido, aunque nunca formulado en palabras, es común. Incluso seres como el Buda no recordaron inicialmente su misión, y solo después de buscarla durante años la recuperaron. Sin embargo, siempre el ego sabe lo que ha aprendido, aunque no siempre puede acceder a esa memoria sin ayuda externa. El karma de una vida anterior se manifiesta como la oportunidad de revivir las verdades aceptadas en la vida siguiente. El ego en su propio plano. El ego, como entidad consciente en el plano mental superior, comienza su existencia como un ser humano, pero su conciencia es vaga y limitada. En este estado, el ego no puede percibir las vibraciones sutiles del mundo mental superior, y su conciencia es comparable al estado intermedio entre el sueño y el despertar, donde la persona experimenta una sensación de felicidad sin ser consciente de su entorno. Esta condición es común en la mayoría de los humanos, quienes se encuentran en un sueño semiconsciente. Con el tiempo, el ego adquiere mayor conciencia y empieza a reaccionar en su propio plano. Aunque esta conciencia es limitada, el ego puede llegar a desarrollar una vida definida en su propio plano, guiado por la influencia de los maestros de la sabiduría. El despertar del ego es un proceso que puede ser acelerado por la influencia espiritual de los maestros, quienes transmiten su luz al plano mental y afectan a los seres que están preparados. Los egos más avanzados, al despertar, tienen la capacidad de interactuar con los grandes seres espirituales, como los ángeles y los maestros. Estos egos desarrollados viven en una realidad mucho más elevada que la personalidad, y su vida en el plano mental superior es gloriosa y llena de sabiduría. El ego que ha alcanzado un nivel de desarrollo avanzado se encuentra en un estado de conciencia que trasciende la limitación del cuerpo físico y experimenta la unidad con el cosmos. A medida que el ego se desarrolla, pasa de ser una entidad limitada a convertirse en una conciencia más elevada, capaz de percibir la verdadera naturaleza de la realidad. En su plano, el ego ya no está sujeto a las limitaciones de la personalidad, y su conocimiento trasciende las formas externas. La evolución del ego se refleja en su capacidad para percibir y comprender la causa y el efecto de manera directa, sin las distorsiones de la realidad física. Así, el ego, al alcanzar un nivel de madurez, puede experimentar la divinidad y la gloria de su existencia, percibiendo el mundo desde una perspectiva mucho más profunda y espiritual. El ego, en su plano superior, se caracteriza por una percepción directa de las ideas y su esencia, sin la necesidad de palabras o explicaciones. A diferencia de nuestro plano físico, donde las ideas requieren muchos detalles, en el plano del ego todo se presenta de manera inmediata y perfecta, sin espacio para el error. El ego es capaz de ver la totalidad de las experiencias pasadas, reconociendo su karma y comprendiendo su lugar en la evolución de manera completa. Además, percibe la realidad como un todo y no se distrae con fragmentos, lo que se refleja en la visión de los niños que prefieren que los cuentos tengan finales felices. En el plano del ego,
el tiempo y el espacio no se experimentan como en nuestra vida cotidiana. Los eventos no ocurren en secuencia, sino que se perciben simultáneamente debido a la velocidad de la sucesión de las experiencias. Esta percepción permite al ego prever el futuro, especialmente cuando los acontecimientos están fuertemente influenciados por el karma. Sin embargo, en individuos más desarrollados, la previsión falla porque su libre albedrío y el manejo consciente de las circunstancias dificultan la predicción de su futuro con precisión. El ego, en su evolución, se orienta hacia la meditación y el desarrollo de su conciencia en niveles superiores. Su proceso de desarrollo implica una integración de los tres aspectos espirituales, Atma, Buddhi y Manas. Al avanzar, el ego conserva su esencia y mantiene la conexión con su nivel inferior, pero alcanza una conciencia más elevada, reflejada en la influencia de un maestro que acelera su crecimiento espiritual al armonizar sus vibraciones y aumentar su capacidad de evolución. El ego puede estar presente en varios cielos al mismo tiempo, a través de las imágenes mentales que crean las personas cercanas a él. Estas imágenes ayudan al ego a desarrollarse, especialmente en cualidades como el cariño, que atraen la atención de los demás. Sin embargo, existen limitaciones, ya que las imágenes pueden ser parciales o imperfectas, o incluso no reflejar completamente las cualidades del ego si éste no es tan bueno como se cree. Además, los egos más desarrollados pueden usar estas imágenes para guiar a otros conscientemente, especialmente cuando alcanzan el nivel de maestro. Las imágenes mentales formadas por las personas de un mismo ego están conectadas directamente con los egos de quienes las crean, sin que las personalidades en los planos físico, astral o mental tengan conocimiento directo de ellas. Los diagramas ilustran cómo los egos interactúan a través de las imágenes mentales que las personas crean de ellos, y muestran cómo un ego puede aparecer simultáneamente en diferentes planos sin necesidad de moverse físicamente, ya que su acorde único permite su identificación en los tres mundos. La iniciación. Se explican las etapas previas al proceso de iniciación, señalando que la aprobación y la filiación representan fases en la relación entre el discípulo y su maestro. Durante la aprobación, se crea una imagen viva del estudiante, que permite al maestro seguir sus avances. Al ser aceptado, esa imagen ya no es necesaria porque hay una conexión directa entre las conciencias. En la etapa de filiación, el vínculo se intensifica hasta incluir al ego, aunque estas etapas no forman parte del proceso de iniciación propiamente dicho. La iniciación marca el comienzo de una nueva relación, ya no solo con el maestro, sino con la gran fraternidad blanca. El discípulo es presentado por su maestro ante esta organización, y si es considerado apto, se convierte en miembro de ella. Esta unión representa un momento decisivo en la evolución del alma, descrito como entrar en la corriente, asegurando que el iniciado seguirá progresando espiritualmente. Al integrarse a esta fraternidad, el individuo conserva su identidad pero se vuelve parte de una conciencia más amplia. Durante la ceremonia de iniciación, se produce una expansión profunda de conciencia. La mónada y el ego se funden por un instante, momento en el que se pronuncian los votos. A partir de este punto, el iniciado puede atraer directamente pensamientos de la fraternidad. La conciencia se expande como si naciera de nuevo, surgiendo la conciencia crística en el corazón. También adquiere la capacidad de transmitir bendiciones, manejando esa fuerza con responsabilidad y con la posibilidad de actuar como una fuente de luz para los demás. Aunque esta experiencia eleva la conciencia hasta el plano búdico, el iniciado aún no alcanza su pleno desarrollo. Al llegar a ese plano, el cuerpo causal puede desaparecer temporalmente, pero esto no implica la liberación total del karma. Si el individuo actúa desde la unidad con los demás, los efectos de sus acciones se manifiestan en niveles más elevados. El enfoque en esa conciencia transforma su estructura energética, permitiendo una evolución más profunda. Aún así, en la mayoría de los casos,
se requiere seguir trabajando en el plano físico como parte del servicio a la humanidad. Los sistemas ocultistas coinciden en que el primer paso para avanzar espiritualmente es superar la ilusión de estar separado de los demás. Detrás de la individualidad se encuentra la mónada, que con el tiempo revela que también forma parte de una realidad más elevada. Solo cuando el yo inferior se libera de las pasiones y deseos, el ser interno puede reflejar su luz. Esta unión del alma, la mente superior y el espíritu permite que el iniciado contemple su ser verdadero, simbolizado en muchas tradiciones como el Cristo interior. En la última etapa, cuando se ha superado la naturaleza inferior, se experimenta una transformación total, el cuerpo se convierte en instrumento del alma y el iniciado actúa desde su esencia inmortal. Mientras dura la lucha interna, este ser espiritual es sacrificado día a día, pero cuando alcanza la perfección, se convierte en dueño de sí mismo y deja atrás el ciclo de renacimientos. La búsqueda constante de unión con lo divino, expresada en oraciones y aspiraciones, no depende del nombre con que se invoque a esa divinidad. El propósito es siempre el mismo, la fusión del alma con el espíritu. Al comprometerse con este camino, el crecimiento del buscador se acelera de forma extraordinaria, lo cual debe ser motivo de entusiasmo para quienes se esfuerzan con sinceridad. Conciencia búdica. La conciencia búdica no puede describirse con precisión porque está más allá de las capacidades del cerebro físico. A diferencia de los planos inferiores, este plano cuenta con al menos 6 dimensiones, lo que hace que la experiencia de conciencia sea mucho más compleja. En él, la conciencia de cada ser comienza a entrelazarse con la de los demás, generando una percepción clara de unidad. Esta unión no elimina la identidad individual, pero permite experimentar la conciencia ajena como parte de uno mismo, lo que transforma completamente la manera de percibir a los demás y al mundo. Este plano se caracteriza por la ausencia total de egoísmo y por la presencia constante de simpatía, amor y compasión. El individuo siente que todo lo que tiene también pertenece a los demás y que sus necesidades pueden ser más importantes que las propias. Aquí, el amor y la felicidad reemplazan al conocimiento intelectual como elementos predominantes. Esta conciencia incluye la de todos los seres, tanto nobles como perversos, y se experimenta una unión con todos ellos sin discriminación, percibiendo sus emociones como propias. Esto lleva a una comprensión profunda y al deseo de ayudar, en lugar de juzgar. La forma de percibir cambia radicalmente, ya que los objetos no se observan desde fuera sino que se experimentan desde dentro. Esta capacidad permite una comprensión directa e íntima de todo lo que se desea conocer, especialmente de otras personas. La conciencia se expande hasta abarcar la de otros individuos, haciendo posible estudiar sus pensamientos y sentimientos como si fueran propios, sin perder la propia identidad. Esta manera de ver permite una armonía absoluta y una comprensión libre de barreras o juicios. Al alcanzar este estado, no se pierde la individualidad, pero sí se supera por completo la sensación de estar separado de los demás. Se comprende que todas las cualidades y pensamientos no son propiedad personal, sino aspectos de una misma realidad compartida. El orgullo se desvanece, y cada diferencia se reconoce como otra forma de expresión del mismo ser. Quien accede a esta conciencia puede acoger el sufrimiento ajeno en su interior y reducirlo con su propia fuerza, actuando como una extensión del otro y transformando la manera en que se vive la compasión. Quien logra elevar su conciencia al plano búdico entra en una unión profunda con todos los seres, hasta el punto de poder encontrarlos al extenderse hacia su línea de existencia. Toda forma de belleza, ya sea en la naturaleza, el arte o lo cotidiano, refleja una única belleza universal, y al contemplarla con pureza puede alcanzarse lo divino, pues toda belleza proviene de Dios, al igual que el amor. Aunque esta comprensión plena requiere de conciencia búdica, incluso niveles menores de entendimiento pueden ser útiles. Este estado representa la razón pura unida a la compasión, identificado con la sabiduría o el Cristo interior.
Su desarrollo completo ocurre en etapas elevadas de evolución espiritual, pero pueden experimentarse momentos de esa conciencia antes de alcanzarlas. Se manifiesta con mayor claridad en las personas que encarnan la sexta subraza de la humanidad, caracterizadas por una sensibilidad especial, capacidad de integrar diferencias y una compasión activa que responde con ternura y protección ante la debilidad. Esta fuerza interior, basada en la unidad, se convierte en poder al servicio de los demás, con una responsabilidad acorde a su grado de compasión. El ego y la mónada. La mónada es una realidad espiritual tan elevada que no puede ser percibida directamente, incluso por quienes han desarrollado una percepción extraordinaria. Solo su manifestación como espíritu trino puede observarse en un nivel más accesible, aunque ésta también resulta difícil de comprender. Lo que puede saberse es que, pese a parecer compuesta por tres aspectos separados, en esencia es una sola unidad. Esta manifestación superior conecta con la conciencia divina y se considera una parte indivisible de Dios, aunque temporalmente velada por la materia. No es algo lejano, sino la raíz del ser, la realidad más profunda y auténtica que permanece oculta tras los cuerpos materiales. Se han usado múltiples descripciones para expresar su esencia: el Dios interior, el yo verdadero, la chispa divina. Aunque parece que hay muchas mónadas individuales, en realidad solo hay una, y sus múltiples manifestaciones no son más que expresiones de esa unidad. Una analogía útil es la electricidad, que es la misma en todas partes, aunque se exprese de manera distinta en cada aparato. Aunque la mónada comparte el conocimiento divino en su propio plano, no puede interactuar directamente con los planos inferiores, por lo que necesita manifestarse a través de la evolución para despertar y reconocer su propio conocimiento latente. La evolución se convierte entonces en un proceso necesario. Al descender en la materia, la mónada pierde temporalmente la conciencia, pero gana la posibilidad de desarrollar una percepción más precisa y detallada del universo. Para lograrlo, establece un vínculo con distintos planos a través de átomos que le permiten recibir impresiones de manera más clara. Aunque parece contradictorio que algo tan elevado deba descender para crecer, el objetivo es precisamente convertir lo potencial en actual, desarrollarse plenamente y obtener dominio consciente sobre todas las esferas de existencia. En su inicio, la mónada no es una entidad individualizada sino una porción de la esencia divina. Con el tiempo y la experiencia adquirida, se transforma en una entidad consciente, libre y creativa. Así como una masa de materia luminosa puede evolucionar hasta formar un sistema solar, la mónada, al finalizar su recorrido por la evolución humana, se convierte en una fuente de vida y conciencia poderosa. De esta forma, la evolución es el proceso por el cual se revela y despliega toda su capacidad divina, preparando su entrada en formas de existencia aún más elevadas. La relación entre la mónada, el ego y la personalidad puede compararse con la del fuego, la llama y el combustible. Cada uno representa un nivel distinto de expresión del ser. La mónada, que se manifiesta en los planos más elevados, actúa como la fuente interna de donde emana el ego, y éste a su vez se proyecta en la personalidad. Cada parte cumple un papel específico en el proceso de evolución espiritual, reflejando distintos niveles de conciencia. Así como el cuerpo causal guarda lo aprendido de la personalidad, también transfiere lo más valioso hacia niveles superiores, permitiendo la liberación de sus limitaciones. La tríada espiritual formada por Atma, Buddhi y Manas refleja distintos aspectos del conocimiento. Atma representa la conciencia del yo, Buddhi la percepción de la vida, y Manas la conciencia dirigida hacia el mundo externo. Esta conciencia unificada en el nivel más alto se reconoce como la mónada, que trasciende la conciencia misma. En su proceso, tanto el ego como la personalidad evolucionan al conectarse más profundamente con su fuente. La personalidad se convierte en un instrumento más refinado, y el ego va ganando dominio y sabiduría, hasta que ambos se alinean con la mónada.
El desarrollo espiritual implica que la personalidad, el ego y la mónada vayan estrechando su vínculo. Con el tiempo, el ego crece, se fortalece su canal con la mónada y la personalidad madura, volviéndose equilibrada y receptiva. Este proceso culmina en una unificación completa, en la que la vida fluye sin obstáculos a través de estas tres expresiones. Cuando se alcanza esta integración total, se inicia una vida nueva, más allá de lo humano, donde el ser ya no está limitado por velos o barreras, sino que comienza a vivir plenamente desde el espíritu. Toda la evolución tiene como meta este despertar de la conciencia divina, en el que cada experiencia y virtud acumulada en el ego se integra en la mónada. Esta absorción completa da lugar a un ser que ya no se guía por ilusiones o divisiones internas, sino por la luz directa del espíritu. Aunque la personalidad, el ego y la mónada parezcan entidades separadas, son expresiones de una misma vida única e indivisible, que avanza con certeza hacia su realización plena, por mucho que se intente resistir su curso. El cuerpo celestial está compuesto por múltiples miembros, cada uno con su propia función, y las células vivas que los forman requieren experiencias distintas para estar preparadas. Desde el inicio de la evolución, es posible que cada mónada haya sido asignada a una trayectoria específica, y su libertad de acción depende del ritmo con que avanza por ese camino. En la ceremonia de la Santa Eucaristía se representan simbólicamente la mónada, el ego y la personalidad. La hostia simboliza a la mónada y a Dios Padre, el vino, al Hijo, y el agua, al Espíritu Santo. En el ser humano, la hostia representa la totalidad invisible, la patena, el espíritu triple que actúa sobre la materia, el vino, la individualidad en el cuerpo causal, y el agua, la personalidad unida a ella. Durante la comunión, la fuerza de la hostia influye directamente desde el nivel más elevado. La del cáliz, relacionada con el ego, actúa sobre planos superiores, el vino tiene efecto sobre el plano astral alto y el agua en los niveles etéricos. Al hacer 3 cruces con la hostia sobre el cáliz, el sacerdote dirige la influencia espiritual hacia el ego, manifestada como Atma, Buddhi y Manas, y al hacer 2 cruces entre el cáliz y su pecho, canaliza esa energía a sus cuerpos mental y astral, irradiándola a los presentes. Todo esto refleja fases evolutivas anteriores, cuando la mónada influía en sus expresiones inferiores sin fusionarse con ellas, hasta el momento en que un rayo de ella desciende al ego, simbolizado cuando el sacerdote deja caer un fragmento de la hostia en el cáliz. La segunda iniciación y otras más elevadas. El sendero está compuesto por 4 etapas progresivas: el camino, los frutos del esfuerzo, la consumación del logro y la preparación para una nueva iniciación. Para alcanzar la segunda iniciación, deben romperse 3 ligaduras: la ilusión del yo separado, la duda basada en la falta de experiencia directa y la creencia en rituales como medio de purificación. Estas ataduras se disuelven mediante la conciencia búdica, que revela la unidad esencial de todos los seres, elimina la incertidumbre y aclara que ningún camino o creencia exclusiva es necesario para avanzar. La segunda iniciación ocurre en el plano mental inferior, donde el aspirante ya ha desarrollado la capacidad de actuar conscientemente. Allí recibe una infusión de energía que despierta sus poderes internos, comparables a una flor que se abre de repente con la luz del sol. Tras esta iniciación, surgen riesgos sutiles, especialmente el orgullo. Es un momento comparable al bautismo con fuego, donde el alma queda inundada por una fuerza transformadora. En esta etapa se le considera un ser que necesita solo una vida más para alcanzar la meta siguiente, y se le reconoce por su equilibrio interno y crecimiento mental. A medida que continúa su progreso, quien ha pasado la tercera iniciación alcanza un estado donde ya no debe volver a encarnar. Esta etapa se caracteriza por la capacidad de distinguir la verdad esencial entre las apariencias del mundo. El cuerpo causal se expande y se fortalece la unión entre los aspectos más elevados del ser. A pesar de estar aún en un cuerpo físico, ya no es esclavo de las emociones ni de los vínculos terrenales,
pues su amor está basado en la conexión espiritual profunda entre almas, libre de miedos y fluctuaciones. Al llegar a la cuarta iniciación, llamada del Arat, se experimenta un profundo proceso de purificación que incluye sufrimiento y victoria. Representa el desprendimiento total de todo lo personal y externo. En un momento clave, el aspirante atraviesa una experiencia de absoluta soledad que fortalece su certeza de unidad con lo divino. Una vez superado, adquiere plena conciencia del plano búdico y ya no necesita su cuerpo causal. Su espíritu se eleva aún más, y lo que antes estaba dividido en 3 aspectos ahora comienza a unificarse en una sola expresión. La ignorancia se supera al despertar la conciencia interior que permite comprender desde dentro la esencia de todo ser, sin depender de información externa. El cuerpo físico de un maestro es solo un vehículo necesario para actuar en este plano, y lo mismo ocurre con sus cuerpos astral y mental. Los maestros colaboran en el desarrollo de la humanidad irradiando luz y vida desde planos elevados, guiando tanto a través de las religiones como del pensamiento. Su influencia llega a los discípulos y también a los seres desencarnados, equilibrando las fuerzas del bien y del mal según lo permite la ley universal. Cada maestro está a cargo de una gran región del planeta y trabaja no solo con la humanidad, sino con múltiples reinos y seres invisibles. Su labor se extiende hasta zonas desconocidas para la mayoría, actuando desde esferas elevadas y contribuyendo con energía del repositorio espiritual disponible por los Nirmanakayas. Estos maestros pueden beneficiar a millones sin perder la atención individual gracias a su conciencia elevada, que abarca y adapta su influencia según cada necesidad. Se manifiestan a través de formas ideales según las creencias de cada persona, utilizando lugares y momentos propicios para reforzar su acción espiritual. Algunos objetos físicos pueden contener su energía durante siglos. Al alcanzar altos niveles de perfección, abandonan los cuerpos materiales y viven en planos superiores, aunque conservan la capacidad de manifestarse si es necesario. Existen 7 caminos que un adepto puede seguir tras la quinta iniciación, desde unirse a Nirvana o la jerarquía oculta, hasta colaborar directamente con el Logos del sistema solar. Este último camino, muy exigente, representa un alto grado de entrega. Más allá, el adepto puede recibir la sexta iniciación, llamada Choan, que implica un liderazgo aún más profundo en la evolución espiritual. Cada uno de los 7 rayos representa una vía particular de desarrollo espiritual y tiene un maestro o Choan que lo guía. Estos rayos se manifiestan a través de cualidades como la fuerza, la sabiduría, la devoción o el conocimiento científico. A través de ellos, diferentes individuos desarrollan dones específicos y métodos únicos para alcanzar sus metas espirituales. Por ejemplo, algunos usan la fuerza de voluntad directa, otros se apoyan en el estudio profundo, la oración, el ritual o la comprensión astrológica. Cada tipo de energía se canaliza de acuerdo al temperamento y propósito del alma, influyendo también en formas diversas de sanación y enseñanza. Algunos de estos maestros han tenido encarnaciones históricas notables, y cada rayo está asociado con métodos particulares para actuar en el mundo, desde la magia ceremonial hasta la influencia mental o la fe. Más allá de estas etapas iniciales de crecimiento, existen niveles superiores de iniciación, como el de Mahachohan, y jerarquías espirituales que gobiernan desde planos elevados. 3 grandes seres dirigen esta estructura: el Señor del mundo, que encarna la voluntad, el Señor Bude, que transmite sabiduría, y el Mahachohan, que representa la actividad. Estos 3 forman un triángulo de poder divino y trabajan junto a otros representantes como el Manú y el Bodhisattva para asegurar que la energía divina se exprese en todos los niveles de la existencia. Aunque su labor se desarrolla en planos muy sutiles, su influencia llega hasta el mundo físico mediante una red organizada de conciencia y servicio. Conclusión. En esta serie de libros sobre los cuerpos etéreo, astral, mental y causal,
se ha abordado el fenómeno de la clarividencia, distinguiendo entre la clarividencia objetiva, que percibe de manera externa y clara, y la clarividencia subjetiva, que se experimenta de forma interna y sutil. Ambas formas de percepción requieren prudencia, ya que el estudiante debe evitar aceptar o rechazar de manera impulsiva lo que percibe, sin una adecuada verificación. La investigación en estos temas no puede basarse completamente en pruebas físicas y concretas, y la evidencia debe ser evaluada desde una perspectiva más intuitiva y personal. La actitud de desconfianza o creencia ciega en los fenómenos es igualmente perjudicial, y el estudiante debe mantenerse abierto y vigilante. El conocimiento adquirido en estos estudios, aunque difícil de probar de manera formal, tiene un valor significativo cuando se acepta intuitivamente y se evalúa con cautela. A medida que el estudiante desarrolla sus capacidades internas, puede comprobar por sí mismo muchas de las afirmaciones presentadas. Los estudios sobre la constitución oculta del hombre deben ir más allá de lo intelectual y no limitarse a categorías o diagramas. El verdadero conocimiento, tanto físico como espiritual, es más vasto y no puede ser reducido a una simple forma o categoría. Es esencial que el estudiante de ocultismo mantenga una mente abierta y flexible, y que no se encierre en sistemas rígidos, sino que permita que su comprensión crezca y se desarrolle en todos los aspectos de su vida. La sabiduría antigua, al ser presentada de diversas maneras, debe ser recibida con tolerancia y comprensión. No importa el enfoque que se adopte para transmitirla, sino que todos los caminos conducen al mismo fin, la búsqueda del conocimiento profundo del ser humano y su relación con lo divino. El estudiante debe aplicar lo aprendido para mejorar su vida y la de los demás, ya que el verdadero conocimiento purifica y ennoblece la existencia. La comprensión profunda de la vida y la conexión con lo divino son la base para lograr la paz interior y el bien vivir. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el cuerpo causal y el ego de Arturo E. Powell. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en el entendimiento de los aspectos más profundos del cuerpo causal y su relación con el ego. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre cómo el ego influye en nuestro ser interior y la conexión con las dimensiones espirituales más elevadas. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.